wowmx.tv. Hola amigos, amigas, un gusto saludarlos una semana más aquí en La Disidencia. Soy Luis Berman. Bienvenidos a este programa en donde ya saben que dejamos que hable la libertad, así que ustedes, que así como nosotros, que llevamos por bandera precisamente la libertad, bienvenidos sean. Un saludo a todas las plataformas por las que se ve este programa, como es Wow TV, Nuestra Casa, Observatorio Ciudadano, a Alterno 180, por supuesto, y todas las demás redes que se unen y que comparten este contenido, como puede ser Atypical TV, Revista Panal, Redes en Acción, en fin, todas. Si se me va una por ahí, pónganmela en los comentarios. Y bueno, esta semana vamos a hablar de algunos temas muy interesantes que han sucedido en esta semana. Primero, estaremos hablando acerca de la miscelánea fiscal y el RFC para los jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Pues resulta que su presidente, Andrés Manuel López Obrador, dice que va a poner una multa de hasta 11,000 pesos a los jóvenes que no se registren ante el SAT. López Obrador pretende tener a toda la población controlada y ubicada a través de un padrón en el que estén todos los ciudadanos. Estamos ante un panorama orwelliano o algo así, ya lo estaremos platicando. Por otro lado, nuestro segundo tema sería acerca de que se van a limitar las deducciones a las ONG, y esto da como consecuencia que en pleno Congreso, en plena Cámara, tal cual como si fuera un ring de lucha libre, se armaron los trancazos, así como lo oyen. Entre empujones, trancazos y jaloneos terminaron de darse entre los diputados de Morena y del PAN, en plena tribuna de Palacio de San Lázaro. Esto tras una acalorada discusión por el sentido de una votación a mano alzada durante el debate de la miscelánea fiscal 2022. Va a estar muy interesante. Mi querido hermano Octavio Catalán nos va a dar más detalles al respecto. Y por último, la reforma eléctrica pues sigue dando de qué hablar. Resulta que viene John Kerry desde nuestro vecino país, Estados Unidos, y viene prácticamente a darle unos golpes en la choma, en la cabeza a López Obrador, y le dice que viene a defender la energía solar y la energía eólica. No se lo guardó y se lo dijo en su jeta. Así que ese es un tema bastante interesante. Y por último, y que viene de la mano, resulta que Manuel Bartlett, el impoluto de Manuel Bartlett, dice que no va a indemnizar a las empresas privadas, y desde ya, sin que haya más votaciones y sin que haya una ley al respecto como tal, resulta que pues ya quieren prohibir las energías limpias. Pues la reforma, como la presentó Andrés Manuel López Obrador, busca que sus mayores clientes, los industriales, así como los privados, no tengan otra opción más que la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que quieren prohibir el acceso a paneles solares, como lo han revelado algunos senadores y diputados que analizaron la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Así que este es el panorama, así las cosas en esta semana, y de lo que vamos a estar hablando hoy en este programa de La Disidencia, para lo cual, como cada semana, presento a mi querido amigo y hermano Octavio Catalán, que a su vez nos va a presentar a nuestros invitados, que ya son ambos que nos acompañan el día de hoy de casa. Así que, mi hermanito, ¿cómo estás? Brother, ¿cómo estás? Ahorita me quité el audífono y la parafernalia, porque, bueno, antes que nada tengo que saludar a la gente de nuestra casa Wow TV, de Observatorio Ciudadano, de todas las redes, la gente que nos sigue por el troll, bueno, voy a dejar ya casi al final
Ya saben, todas las redes que nos saludan y además de los amigos que se van uniendo, como Soy Comunicólogo la semana pasada, Rolando la Nota, los tiktokeros, hoy verán quién nos acompaña. Pero acaba de entrar aquí a donde, bueno, ya saben que además he estado transmitiendo desde el Congreso de la Unión porque estamos aquí haciendo algunas travesuras con los diputados, pero tienes que ver quién acaba de entrar a este recinto de sapiencia, a este recinto. Mira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Vámonos! Buenas noches. El mismísimo Ricardo Salustio. Ya no sé si son noches o días, porque llevamos días encerrados aquí en la Cámara en San Lázaro, viviendo de primera mano, viendo de primera intensidad cómo se vivió anoche, pues este zafarrancho entre... Esquivando los madrazos y los sillazos, ¿no? Bueno, y aparte, hermano, acuérdate que aquí no sabemos ya ni qué chingado día es, cabrón, porque se para el reloj legislativo y por ejemplo, pusieron la pausa e invitaron a que después de un receso continuara la sesión, pero nosotros estamos viviendo la sesión del lunes, ¿no? Sí, claro. Entonces, nosotros vivimos atemporalmente, cabrón. Aquí funciona de otra manera la vida y todavía está la discusión de la miscelánea, del paquete fiscal que... Es un universo paralelo, ¿no? Pero mira qué chulada que se haya manifestado por aquí mi querido Ricardo. Pero además, mira, ahora convivo más con Ricardo que con la familia, porque aquí lo veo casi diario. Entonces, es una chulada. Oye, hermano, como ya dijiste, nuestros invitados son hoy, pues como siempre, ellos ya son de casa. Y son personas que queremos bastante. Por una parte tenemos, y lástima que aquí no traigo la botonera, pero si no sabes que tendría sus aplausos de bienvenida, mi querida Carmencita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto. Ya conozco a los tres en persona, vino Ricardo hace unos meses a hacerme una invitación que no he podido continuar, pero ya en lo sucesivo la vamos a continuar. Ricardo, saludos, me da mucho gusto saludarte. Al guapísimo, al Ken de la política, a mi estimado Octavio Catalán y al rockstar del amor y de la política, o sea, Berman. Y ahorita vamos a entrar en escena también con otro personaje no menos importante. Oye, ahora que cruzo, bueno, que vuelvo a cruzar de manera cotidiana con Gerardo Fernández Noroña, aquí en los pasillos de este palacio. Salúdamelo, dile que lo quiero mucho, que tengo me duermo con él. Aquí su camiseta, mira. Deberías de ver, sí tiene la barba más o menos así de piojosa como Berman, o sea, sí, por eso siempre digo que es nuestro changoleón. Yo lo quiero mucho. Mira, yo ya me la recorté, mira, ya me la recorté. Y finalmente tenemos a mi querido Aminadab, que hace unos minutos nos recordaba que él vivió más de una década aquí de ratón de laboratorio, aquí adentro de la cámara, al frente de los estudios más pensantes y más sensatos que se hacían en este recinto. Mi querido Aminadab, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches, días, en el horario que nos vea la gente. ¿Cómo estás, brother? ¿Tienes apagado tu micrófono? Un saludo para todos. Ahora sí que en primer lugar, saludo y le mando un abrazo hasta Querétaro a Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hace mucho que no coincidíamos. Igualmente, mi querido Berman. Y allá ustedes dos que están en la máquina del tiempo, o sea, ustedes justamente ya volvieron al pasado y luego regresan al futuro y no sé cómo, no sé en qué realidad anden, así como dice Berman, pero les mando un gran abrazo, yo con cierta nostalgia de ese tiempo que estuve trabajando allá en San Lázaro, ahora lo veo de lejecitos y pues sí, yo pienso que qué bueno que aparte de los 500 diputados, haya mucha gente pensante que trate de hacer que las cosas vayan bien, porque ahí adentro es una locura, es una cena de grillos, es un horno de pasiones, es ¿cómo se llama? El lugar de las apariencias, en donde a mí preséntenme pruebas, a mí demuéstrenme qué va a pasar, y donde a la hora de la hora, pues así andamos, ¿no? O sea, este país está con un orden jurídico hecho pedazos, esa es la realidad. Así es. No, si siempre hemos dicho, si sí somos un país de leyes, que no se aplican es otro boleto, ¿no? Pero leyes tenemos un chingo, man. No, las leyes podemos hacer una ley por día, por hora, casi, y de todas maneras esta realidad no cambia, ¿no? Es impresionante. Pero bueno, pero lo peor del caso es que, pues yo lo que vi es que mis tiempos,
la función profesional legislativa, pues sí venía un poco en decadencia, pero ahora ya está peor, porque al menos a mí me tocaba cuando sí se negociaba, cuando no había mayorías, cuando tenías que construir acuerdos, y ahora con la mayoría esta que le aprueba todo al presidente, sí, señor, lo que usted diga, contra la razón, y es aberrante lo que se está viviendo. Ahora sí que les mando un saludo porque hasta los compadezco un poco de que estén ahí luchando contra lo imposible. Oigan, vamos a entrarle. El primer tema que planteó Berman es la reforma que mandó el presidente, pero hay un apartado muy específico que, por cierto, es parte de las principales reservas que puso la oposición en tribuna, que tiene que ver con pedirle que a todos los jóvenes de 18, hacer obligatorio para los jóvenes de 18 años que tengan su inscripción en el RFC. Les voy a ser muy sensato y ya saben que yo no soy mucho de quedar bien, pero el presidente, el coordinador de la bancada, que ha tenido muchos espacios en prensa, en televisión y en diferentes medios de comunicación para dar a conocer la postura de Acción Nacional, también el del PRD, también el PRI, han tenido conferencias conjuntas, dicen, ¿por qué le voy a tener que pedir sus datos a un chavito de 18 años? ¿Por qué el SAT debe tener toda la información de un chamaco que además vive en casa de sus papás? O sea, no tiene un sentido claro de ser que el chavito, a menos de que pues, vivamos en Cuba, Venezuela, la República Socialista extinta en Rusia, o que estén viviendo en el lado soviético de Alemania, ¿cuál es la lógica de tener vigilada a la gente en este sentido? Porque además trae yo creo que trae un pequeño detallito que no han visto las fracciones parlamentarias. Todos hablan de la multa de no sé cuánto dinero, 7, 11 mil, 13 mil pesos, una cosa así. Pero la multa a mí me tiene sin cuidado. Hay un artículo en el Código Fiscal de la Federación donde están los delitos fiscales, que es el 110, si bien recuerdo, que el primer delito del que habla la primera fracción de ese artículo dice, por no inscribirte en el RFC, en el momento en el que tienes que inscribirte, tienes un plazo de 1 año. A ver, si pasa esta reforma como viene, ese artículo aplica perfectamente, porque no hay ningún transitorio que lo exima, o sea, nada más dice, el mayor de 18 años, el adulto se tiene que inscribir. Todas las fracciones parlamentarias están hablando de la multa económica, pero en el catálogo de delitos dice que pueden ser hasta 7 años de prisión si no te inscribes con un plazo de 1 año posterior al que te tuviste que haber dado de alta. Si ponen eso en la ley, quiere decir que un chavito que a los 19 años cumplidos no se inscribió en el RFC, literalmente tienen todas las de la ley por ir por el chavito. O sea, está cabrón, perdóname, ¿cuál es la lógica de esto? A ver, Octavio, hay que empezar con varias cosas. Mira, lo primero es que al menos los varones, en este caso Carmen está exenta, tenemos una obligación que es darnos de alta en el servicio militar. ¿Y cuál es la sanción si tú no cumples con eso? Es muy sencilla, eres remiso y marchas, ¿no? O sea, así de simple, ¿no? Ya sabemos todos que no es un delito, no es un tema de cárcel, es un castigo disciplinario si no lo haces. Ahora, para poner un poco de orden en la discusión, yo lo que veo y que es importante, a ver, habemos muchos, creo yo, mexicanos, que estamos de acuerdo en un proceso de formalización de este país. Por ejemplo, tú acabas de ver ahora que ya van a salir las famosas CURPS con todos los certificadas, con tu acta de nacimiento, etcétera, etcétera. Y bueno, ha habido propuestas en la campaña presidencial pasada, no López Obrador ni Morena, por supuesto, sino los partidos serios, planteaban el hecho de la formalización de México y parte de eso tiene que ver con que cumplas con tu registro. Sin embargo, aquí el problema es que cuando te conviertes tú como ciudadano, como persona, no en parte de la población económicamente activa, que es lo que debería de ser lo lógico y lo coherente, sino en el hecho de que tienes la obligación justamente de tributar, ¿no? De expedir un comprobante fiscal, de presentar tus declaraciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces,
esto que están haciendo, la verdad, es una de las pruebas de que no tienen ni idea, ni el presidente que manda la iniciativa, ni su secretario de Hacienda, que está peor que los diputados, que se la hace así a destajo, y que los legisladores acá, como hemos estado viendo en las últimas horas, están aprobando todo como venga sin importar ninguna razón. Entonces, lo que están haciendo es justamente lo que tú de alguna forma sugieres, ¿no? Es una forma de intimidación, de hacer sentir este estatismo que está sobre ti, que está vigilándote, que está queriendo prácticamente invadir tu privacidad, invadir tu actividad, porque además finalmente, mira, a los 18 años hay muchos jóvenes que ni siquiera tienen claro a qué se van a dedicar, hombre. Por eso planteaba yo un panorama orwelliano, no sé si estén de acuerdo. Pues yo estoy de acuerdo con tu panorama orwelliano. Aquí el problema principal es que, a ver, tú dijeras, esto tiene un objetivo recaudatorio, porque bueno, toda la miscelánea fiscal que mandaron es para recaudar más, o sea, son los famosos parches, remiendos, invenciones, todo eso, porque obviamente no es una reforma fiscal, ¿no? No es establecer un sistema de equidad, ni es un sistema justo, ni no, es simplemente vamos a ver cómo fastidiamos más, y en los otros temas están en la misma lógica, pero en este caso específico, es decirles, o sea, es obligarte a ponerte de rodillas ante el Estado desde que cumples 18 años. Yo así lo veo. Yo, por ejemplo, tengo un problema aquí en casa. Mi hija el año próximo cumple 18 años, ¿no? Entonces, ahora que le dije que cuando los cumpla vamos a tener que ir al SAT a inscribirla, bueno, pues así dice, bueno, papá, yo todavía ni siquiera sé qué voy a estudiar. Todavía ni siquiera sé, y entonces es el tema, ¿no? Entonces, como tú dices, unos son hijos de familia, otros a lo mejor, a ver, a los ninis famosos, ¿qué le van a hacer, no? La sanción a ellos les van a quitar un mes de su beca, o qué van a hacer, ¿no? Porque pues, eso la beca se las dan antes de los 18 años, ¿eh? Entonces, ahí el asunto está en que creo yo que es, la crítica primordial que yo le hago es este tufo estatista, autoritario, totalitario, de que te tienen que poner la bota en el cuello desde el poder, desde un gobierno que no está viendo por la dignidad de la gente, que no está viendo por el crecimiento económico, que no está viendo por tener los disque regímenes de confianza y todas esas cosas que son palabras huecas, porque en la realidad lo que te quieren tener es fiscalizado, fastidiado, eso es lo que quieren. Y yo creo que ahí es donde, pues, a ver, no hay posibilidad de debate, eso aunque se hubiera debatido desde hace 40 días que se mandó la iniciativa, hubiera sido lo mismo, y pues yo creo, no sé ustedes cómo lo vean, pero creo que sí, pues es un atentado en contra de, pues, no sé, de la sana convivencia y de la confianza y de la relación que debería de haber entre gobernantes y gobernados. Aquí el gobierno y sobre todo los burócratas que lo crearon, que se lo imaginaron, así les podríamos poner casi la mente sádica de los agentes judiciales que torturan a los detenidos, así los veo, ¿eh? Claro. Para darle paso a la participación de Carmen, a mí lo que me llama la atención es ¿cómo van a tratar de procesar toda esta lógica de supervisión de dónde viene el recurso? En el caso de un chavo, pues es claro que en el 97%, 99%, el dinero que tienen es de sus padres. Entonces, cuando están a distancia, es más, hoy en día, pues está la posibilidad de, papá, mamá, estoy lejos, ponme en mi cuenta mi tarjeta del Oxxo de X, no le voy a meter goles a marcas, y va y el papá y le deposita, pero entonces todo eso se empieza a hacer un ingreso grabado. Entonces el chavo ahora tendría que estar cargando en la página del SAT o pagándole a un contador para que digan, ay, pues fíjate que fue mi papá el que me depositó el dinero pues de mi quincena o de mi mes. O sea, es una señora estupidez esto. Y lo que además me llama mucho la atención es... lo que me llama mucho la atención es el tema penal. O sea, no sé si no lo han correlacionado las fracciones parlamentarias, porque luego los asesores, me reservo los adjetivos calificativos, pero le es aplicable el 110 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Un régimen de persecución donde a lo cubano
te sientes en todo momento sabedor de que estás en la posición de un delito y que se la debes a la autoridad y que el día que te agarren, va a decir, y por cierto, 7 años de bote porque no te registraste en el RFC. Cabrón, o sea, ¿sabes? Es una paranoia de tratar de poner al ciudadano en la lógica de sentirse perseguido, propia de los estados fascistoides y totalitarios. Carmencita. Bueno, pues yo soy contadora de profesión, como ustedes saben, ya no la ejerzo, ya dejé las drogas duras, ahora me dedico a otras cosas, a otros menesteres. Y desde ese punto de vista les puedo decir que no le veo el caso desde el punto de vista contable que los chicos de 18 años sean objeto de tributación, dado que se supone que la tributación en la naturaleza es precisamente gravar o generar los impuestos suficientes para que el Estado haga sus cosas, por decirlo en palabras sencillas. Si lo ponemos en una recta de escala de productividad, un chico de 18 años, pues no podría ser como un objeto o una población que sea objeto para una población que sea objeto de tributación. De entrada porque, pues a los 18 años, pues muchos están graduando o la edad media para graduarse es aproximadamente de los 20 y tantos años. No entiendo el modelo del régimen porque desde los 17 años puedes estar a esa edad tributando bajo sueldos y salarios, que es un régimen que ya está por default en el SAT. Ese es mi punto de vista contable. No le veo el caso, va a complicar más la contabilidad, la va a saturar más, va a ser objeto de más opiniones en negativo, porque si observamos al grueso de la población, pues ni siquiera son responsables de sí mismos, ya quieren que tributen. Pero bueno, en el otro punto de vista, yo pienso que esto va encaminado precisamente a generar que pues cada vez haya menos chicos emprendedores, chicos que estén haciendo su negocio desde cero, que salgan de la universidad precisamente a emprender. Yo lo veo que va más bien precisamente a poner el camino complicado para que todo esté en su contra para estos pobres chicos y pues mejor sueldos y salarios o mejor, en pocas palabras, asalariados, que no tiene nada de malo, pero yo le escribí por ahí, un niño de 18 años no necesita RFC y una amenaza, necesita una motivación precisamente para que el día de mañana sea un contribuyente responsable y un contribuyente efectivo, no un contribuyente fugitivo, que al final de cuentas esto le va a generar un berenjenal a la carga tributaria más adelante. Mira, rápidamente déjame completar lo que dice Carmen muy bien. Mira, hay gente que ha utilizado, por ejemplo, el dar de alta a los jóvenes y les hace transferencias justamente para que de ahí se paguen las colegiaturas, ¿no? Como no son deducibles, bueno, pues hay quien lo maneja así. Hay quien, por ejemplo, pues sí empieza a hacer transmisiones accionarias así a su descendencia en algunos casos. O sea, a ver, hay situaciones, pero yo insisto, el momento en el que empieza la actividad productiva, ahí el propio entorno es el que tendría que generar justamente el hecho de que tú quieres abrir una empresa, como dice Carmen, pues claro que necesitas un RFC y bueno, te das de alta y entonces empiezas cuando realmente empiezas, ¿no? Aquí lo que va a suceder es que vas a tener contribuyentes que no van a estar contribuyendo, van a estar, si bien les van, no sé si al rato los van a obligar a presentar declaraciones en ceros o no sé cómo va a funcionar ese tema, porque el asunto es que pues no van a estar teniendo actividad económica, ¿no? Van a salir con discurso, aumentamos el número de contribuyentes en 50 millones porque pues van a poner de alta a todos los chavos, pero eso va a ser artificial porque eso no va a aumentar la recaudación, ¿no? Entonces, o yo no sé si desde ahorita quieran buscar que el tema fiscal sea criminalizable y al rato, pues a lo mejor van a empezar a buscar a las juventudes de las oposiciones para ir a agarrárselos a ver si se dieron de alta o no, hasta con eso, ¿no? Así haciéndole procesos tipo Ricardo Anaya, ¿no? Entonces, bueno, yo de veras me parece que es un despropósito.
Pero lo peor y lo más triste es que a pesar de toda la oposición que puso las reservas y los cuestionamientos a este tema, o sea, la realidad es que la gente de Morena sí, no hay ningún tipo de respeto por la dignidad, ni por la libertad, ni por la justicia, y simple y sencillamente la consigna los hace ir en contra de los más sensatos principios ¿cómo se llama?, pues de convivencia y de interacción económica. Yo pensé que ibas a decir algo más centroamericano, ¿no? Como me debes 7 años de cárcel por no estar en el RFC, vete un año, te lo cambio por un año de oficio en la Guardia Nacional, cabrón, o algo así. No hay que darles ideas porque estos pinches chiflados son capaces de todo, cabrón. Así Oye, es. hermano, no sé si Ricardo quiera comentar algo de este asunto para irnos a un corte, brother, porque traemos 2 temas más. De hecho, yo coincido con Aminadab de lo que comenta, porque ellos son un gobierno de fantasía. Entonces, el presidente vive en su palacio, en su fantasía, en su realidad alterna, y lo que quieren es decir, ampliamos nuestra base tributaria, que no necesariamente quiere decir que ampliaron el número de recaudación de impuestos. Y la otra, el otro problema que yo veo es de que ellos, en este presupuesto, el petróleo lo pusieron el barril a 50 y algo de pesos, y actualmente ya está a más de 70 dólares el barril, perdón. Entonces, ahí van a tener lana para hacer lo que quieran, porque el excedente petróleo no está etiquetado para ir a X o Y acción, sino pues lo van a destinar a sus programas sociales o tendría mis sea, reservas, ¿no? tendría mis reservas, Ricardo, porque aun cuando tuvieran ese excedente petrolero, si acaso siguen pagando los seguros de cobertura, son de futuros. Entonces, si llegas hasta un punto por encima del precio, esa lana ya no es tuya, es de la aseguradora. Entonces, pero, híjole, como estos personajes nos dan sorpresas todos los días, habría que ver si estamos con un seguro de cobertura todavía. Hermanito, tenemos que irnos a un corte porque si no, los siguientes 2 bloques van a ser cortititos y da para mucho lo que hay. Así es. Yo nada más por último, como reflexión, ¿no será también que hay por ahí en su perversión de tanto de López Obrador como de Morena pensando en que el próximo sexenios los mantengan ellos, normalizar esto, normalizar que están empezando con los chavitos de 18 años y que en un futuro estas generaciones lo vean como algo normal? Puede ser también ahí. En fin, vamos a dejarlo. Antes de que nos vayamos al corte, Ricardo iba a decir algo. Pues Venga. un gran gusto estar con ustedes aquí de manera virtual. Pues alguien tiene que trabajar, aquí Cata se queda, yo tengo que ir a cumplir con mis labores aquí en el Congreso. Pero bueno, vamos a estar atentos, pendientes, qué es lo que ocurre, y vamos a estar atentos al debate y vamos a dárselos a conocer pues vía muy pronto, pues digo, de aquí al domingo, ¿no? En nuestro programa tendremos la mesa de análisis sobre el presupuesto de egresos, y bueno, pues ya aquí tenemos para escoger y echar para arriba invitados. No me despido sin antes mandarle un fuerte abrazo a Carmen hasta Querétaro, a mi hermano Aminadab, un fuerte abrazo, Aminadab, y a ti, hermano Berman, salud con lágrimas chairas. Así es. Si el vicio no lo esconden, ¿verdad? No lo disimulan. Un abrazo, mi querido Salustio. Si la cara ya la tengo de borracho, ¿para qué la desperdicio? Cuídate mucho, Ricardo. Un abrazo. Un abrazo. Ya regresamos, amigos, y vamos a regresar con un video interesante para que empecemos este segundo bloque. Ya volvemos aquí a La Disidencia. Se decreta receso.
Pues bueno, creo que con eso nos podemos dar una idea de cómo se pusieron las cosas en la Cámara. ¿Cuál mercado unos contra otros? Y nomás les faltaron los jitomates. Tú que estuviste ahí, mi querido Octavio. Pues mira, efectivamente, pues, cuando estás aquí en cámara te toca vivir todo ese tipo de cosas. Yo estaba a unos metros, yo estaba literalmente a unos metros cuando empezamos a ver todo el zafarrancho, pero a ver, vamos a tratar de destinarle de manera óptima a la audiencia el análisis de lo que sucedió. Hago la síntesis lo más resumida posible. Venían votando, se hicieron prácticamente 200, más casi 300 reservas para el paquete fiscal, y te podría decir que al menos 70 de esas reservas tenían que ver con la ley del impuesto sobre la renta, artículo 151, las limitaciones para la deducción de las aportaciones para donatarias autorizadas. Todos pasaron a hacer un legítimo y muy valioso valle de lágrimas. Esta vez no lo digo en un asunto sarcástico ni despectivo, sino decir, pues esa lana le vas a pegar a la Cruz Roja, a los Rotarios, a los hospitales, a las asociaciones que hoy suplen las necesidades que el gobierno no tiene, por ejemplo, para llevar medicinas, sillas de ruedas. O sea, las donatarias autorizadas cumplen un rol muy importante en la sociedad, y entonces se les quita esta lana. Y todos los partidos empiezan a decir, pues está mal, por esto, y ponen ejemplos muy claros. ¿Qué sucede? Que se les descontrola, se les sale del huacal un diputado, un legislador a los morenos, y se sube, voy a evitar las personalizaciones respecto a este legislador, y se sube a decir, no, yo creo que hay que tomarnos en serio este tema del 151, el tema de las deducciones. Y entonces los morenos, pues se alertan, ¿no? Pues como que uno de los nuestros se sube a decir que siempre sí, cuando llevamos 50 veces diciéndoles que no. Para no hacerte el cuento largo, por un tema de procedimiento que se tenía que poner en las pantallas la votación, que daba duda de cuántos votos de Morena y de la oposición había. Oposición conjunta, Berman, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en un mismo bloque para este tema. Pues cuando se les sale de control un moreno, dicen, ¿qué pasó aquí? Porque además tú lo platicabas en corto con los legisladores del Verde, y decían, pues sí, pero traigo línea, ¿no? O sea, ¿qué te digo, cabrón? O sea, tienen razón, pero pues no puedo. Mi cerebro no funciona. No, me desconectaron las neuronas, ¿no? Bueno, a ver, hubo una parte del día que estuvo muy entretenida, porque pues todos los morenos levantaban su mano, y del lado de la oposición se escuchaba, ve. Entonces, la verdad es que estaba divertido el asunto. Pero entonces, acabando este episodio, que tiene que ver con el tema del 151, se trata de tomar la tribuna, como lo hacen los morenos y los panistas, porque seguía Mariana Gómez del Campo, iba a tomar la palabra. Se hacen de una pequeña confrontación, pero en un empujón malentendido, que es el que se ve en el video que pones, empiezan los, digamos, empujones, una rispidez moderada, hasta que llega el tipo hooligan o el tipo porro, como le han dicho, este cuate de Morena, y carga a Lisha, ¿no? Al diputado del PAN de Yucatán. No, un porrazo, el cual además dicen los que estaban más cerca que un servidor, que andaba ahí medio flamas. No quiero decir más al respecto, pero sale en una entrevista como que todavía no coordinando, no, pues a mí que me hagan el alcoholímetro y no sé qué tantas idioteces. Pero así fue ese episodio, de una manera, con una síntesis muy injusta, pero esto terminó en un receso que, para no hacerte el cuento más largo todavía, de una sesión que empezó a las 10 de la mañana y terminó a las 6 de la mañana del otro día. Este evento nada más se llevó 2 horas.
tú te podrás imaginar que sí tuvo su alcance y bueno, pues hoy la prensa nacional retoma el asunto, prácticamente todos los comunicadores hablaban del zafarrancho, pero pues como de costumbre, mi hermano, la prensa internacional nos comió vivos respecto a que nuestro Congreso es un cagadal, ¿no? Entonces, pues dale, Carmencita, ¿qué tienes que platicarnos o opinar al respecto? Pues es que las imágenes hablan más que 1000 palabras, ya se habían tardado. Hace como 2 años, este bonito espectáculo nos lo dio la senadora Citlali, le aplicó una llave de sumo en su momento al senador Madero. Brilló por su ausencia, yo quería por ahí verlo ahí, pero yo creo que una de las cosas por las cuales me voy a escuchar muy mal, pero justamente es en este momento donde yo pienso que Adame nos hacía falta en ese recinto legislativo, era el correcto para encabezar estos mítines y estas sesiones, pues a Y final el de cuentas, cazafantasmas, que hubiera madrazos bien ahí. Yo para mi punto de vista les faltó nivel, le tuvieron miedo al éxito, se vieron muy tibios, si de todas maneras van a hacer un show, pues que hagan un show bien hecho, bien montado, padre la cosa, pero bueno, al margen de eso, es Morena siendo Morena, carne, chile, mole y dulce, lo dijo Macario Esquetino cuando comenzó esta debacle, Morena se hizo un circo, aceptaron a todos los payasos y bueno, ahí están los resultados. No podría esperarse menos de ellos. Creo que uno de los, más bien el diputado que empezó, dijera mi Adela Micha, el zafarrancho, es un diputado que incluso tenía o tiene antecedentes penales, si no me equivoco. Carmen, mira, yo la verdad es que en el tiempo que estuve en la Cámara me tocó ver varios zafarranchos, no eran, o sea, los zafarranchos es algo que desgraciadamente en este país desde el siglo pasado, desde que empezaron las máscaras de puerco y las interpelaciones y el hecho de que se sentían los diputados, sobre todo los de la oposición, con derecho a insultar a los presidentes y insultar a los secretarios en las comparecencias, bueno, la verdad es que digo, no hemos llegado a extremos de otros congresos en donde hay verdaderamente golpes, pero sí es lamentable. Yo en lo personal, a mí lo que se me hace verdaderamente ridículo es que los diputados que hace unos pocos años eran los provocadores, eran los violentos, ahora son los que están haciendo los llamados a la concordia y al orden y decir, no, es que hay que respetar la verdad, que es lo que menos respeta, ¿no? O sea, la oposición radical de Morena en lo que fue el sexenio pasado eran verdaderamente unos cafres, ¿no? Y empezando por Fernández Noroña y compañía cuando estaba todavía en los tiempos de Felipe Calderón, eso verdaderamente sí es lamentable eso. Ahora, pero hablando del tema de fondo, que es el que a mí me interesa más. Antes de que pases al fondo, la forma, hasta la fecha, escuchar a Noroña en cada una de sus intervenciones, sabes que es show parlamentario garantizado. Huele a petate, esta tribuna huele a petate. Y mientras que no exista una voz seria que lo confronte, va a seguir lucrando con ese show porque justamente parece que todos le tienen miedo, cuando la verdad es que su postura es ridícula, ¿no? Pero bueno, está bien. Yo insisto, el problema principal que yo veo es que ¿por qué esta iniciativa o este tema genera esa controversia y esa polarización? Otros que son incluso peores que lo que ocurre en este sentido no merecen ese zafarrancho, no tienen tantas reservas, tanta oposición de la oposición, porque lo que pasa es que este gobierno con este punto, con esta limitación de las deducciones a las donatarias autorizadas, que son todas las instituciones de asistencia privada, que son todas las organizaciones no gubernamentales, las que trabajan en los municipios más pobres del país, con la gente más amolada del país, con la gente que no tiene nadie que la ampare de parte del gobierno para poder subsanar su dolor, su sufrimiento, todas las privaciones y limitaciones que tiene, a esa sociedad que a pesar del gobierno es la que trabaja con la gente, a esa es a la que quiere destruir. O sea, el estatismo de este gobierno es tan grave que ahora, por recaudar unos cuantos pesos más para repartirlos el gobierno y decir que los reparte el gobierno con fines electorales, ahora
va en contra de toda la labor social que se hace con hospitales, con escuelas, con reparto de alimentos, con todas esas cosas que este gobierno no es capaz de hacer, que este gobierno parece que de veras, así como los tetes como Bartlett, que odian que la iniciativa privada genere luz, que vamos a hablar de eso al rato, el problema es que odian que la caridad no la dé el gobierno, ¿no? Todo mundo quiere que vengan a Palacio Nacional y se le arrodillen al presidente y le den besos y le agradezcan por las migajas que les da, pero los que verdaderamente quieren redimir a la gente que está más amolada, a las familias campesinas, a las familias indígenas, a toda la gente que está en las zonas marginadas de la pobreza de las ciudades, muchos que están en León, en Querétaro, aquí en la Ciudad de México, Guadalajara, etcétera, a la gente que de veras se sacrifica, que da su trabajo voluntario, su tiempo libre para ayudar a los demás, ayudar al prójimo, a esos son a los que viene la puñalada. Y eso es un asunto que de veras debería de causar indignación, o sea, no reservas y no votaciones, debería de ser algo que hiciera que esta sociedad despertara, porque no es posible que incluso esas obras de bien que hace la gente por sí sola y sin necesitar ayuda del gobierno, que lo hacen muchos que le donan a los del cáncer porque se les murió el hijo con cáncer, se les murió la mujer con cáncer, y entonces se convirtieron en donadores, en gente que está trabajando, que no solamente dan dinero, sino que dan su tiempo y dan su esfuerzo, y van y hacen curaciones y de enfermeros, o reparten medicinas, o la hacen de comida y la calientan, o sea, a esos son a los que está apuñalando el gobierno. Insisto, ¿y cuánto va a aumentar la recaudación? Porque ahora eso no es deducible. ¿Cuántas iniciativas se van a destruir? Y bueno, porque además el gobierno tiene el otro problema de que ya dijo López Obrador antes, que por qué mandan dinero a Estados Unidos, que por qué allá donde sí es todo un sistema fiscal de donaciones para mantener a la sociedad civil, al tejido social, que si no quieres pagar una cantidad de impuestos brutal, entonces tú tienes que donar, y de hecho hay todo un esquema para favorecer las donaciones, para lo que aquí en México se hizo cuando Vicente Fox presentó la iniciativa de las organizaciones del tercer sector, que era justamente tuvieran derecho a pedir recursos públicos, que si tú tenías un programa de desarrollo social ciudadano, ahí pudiera el Estado apoyarte, bueno, además para complementar lo que tú ya ponías, bueno, pues a este gobierno que quiere hacer todo, que quiere ser papá gobierno, mamá gobierno, abuelo gobierno, todo gobierno, es el que está apuñalando, y yo creo que ese es... El gobierno quiere que tú se la debas, solo a él. Solo a él. Ver, o sea, no hay nadie más que pueda llevar el costal de Santa Claus con nadie salvo López Obrador. Eso es lo que está cabrón en este país. Yo agregaría que al margen de esto, ahora en 2020 y 2021, con la falta de medicamentos, un brazo poderoso, una cuña poderosa que le pegó en la opinión pública, que al final del día es lo que le interesa, precisamente fueron organizaciones como Nariz Roja y Derivados, que estuvieron representando y gestionando y haciendo y sustituyendo las funciones del Estado. Eso sí le pegó, y hasta se salpicó la primera no dama con su respuesta de ande usted, ayúdelos. Creo yo que esa es la venganza. Yo tengo que hacer una moción de orden, como se dice en el argot parlamentario, porque si no hacemos un corte, no llegamos al tercer tema, que además va a quedar un bloquecito chiquito, pero sí hay que enfatizar dos cosas, Aminadab. Primero, casi todos los diputados que fueron votados por la ciudadanía, 300 distritos electorales, te puedo apostar a que de esos 300, 290 se apoyaron en organizaciones de la sociedad civil en sus distritos para salir a pedir el voto. ¿Qué pinches cuentas les van a entregar a esos que votaron por él y que fueron con esas organizaciones en sus distritos, en sus comunidades, para llegar a la gente? ¿Con qué cara van a llegar ahora a volver a pedir el voto? Eso sí está muy cabrón, Aminadab. Y el segundo, Aminadab, este gobierno no tiene palabra de honor. Fíjate, a un empresario, que tampoco vamos a decir nombres, le dio cajeros del bienestar, y le dio aerolínea, y le dio no sé qué tantas cosas, y hoy está en el bote. Sí, yo creo que ahorita... No voy a decir nombres, sin nombres. Y el segundo, pues que no hace apenas unas semanas había firmado un acuerdo con Teletón después de que estuvo chingui jode que el Teletón, que los ricos, que el vehículo, no le acababa de dar la mano al Teletón el presidente, y hoy le quitó
todo el dinero o lo limita bastante para hacer su actividad, estos cabrones un día te dan la mano y al día siguiente te apuñalan. Hermano, tenemos que ir a un corte. Así es. Bueno, amigos, volvemos al último bloque porque ya el tiempo nos está comiendo, así que regresamos en nada, en un pestañeo. Ya volvemos. Pues ya de regreso, amigos, aquí en La Disidencia, y bueno, nuestro último bloque, vamos a hablar precisamente de la reforma eléctrica, que sigue dando de qué hablar, y resulta que John Kerry vino y le da su zape en la choma a López Obrador y le dice acerca de la energía solar y la energía eólica, los beneficios, y pues obviamente lo hace quedar en ridículo. Por otra parte, como ya decíamos, pues la posición de Bartlett de no indemnizar a las empresas privadas y prohibir las energías limpias. Así que, ¿cómo ves, mi hermanito? A ver, tenemos cena de grillos para explayarnos, pero hoy prefiero darle la palabra a los invitados. Esto ya lo platicábamos un poquito antes porque tenemos un bloquecito muy chiquito. Entonces, Carmencita, dale a este tema de la actualización de la reforma eléctrica. Bueno, yo para no abusar del tiempo, mis comentarios son muy, muy cortitos. La CFE es un muerto más que están resucitando con un aparato económico muy importante, parte de la privatización o la limitación que está poniendo el estimado y la joven promesa de las energías, Manuel Bartlett, es precisamente que hay un pozo o hay una oportunidad de negocio que no están aprovechando, que no están capitalizando, no están pues sí, capitalizando la CFE como tal. Cada vez es más común, cada vez es más frecuente que muchas empresas, inclusive en muchos hogares, decidan por la energía solar. Entonces, esa es una oportunidad de negocio que no van a dejar ir. Recordemos que Bartlett cimentó con sus propias manecitas, le puso el colado a lo que era el antiguo régimen, y bueno, esto solamente lo pusieron a hacer lo que sabe hacer. Y respecto a el tema de John Kerry, pues bueno, no creo que Estados Unidos esté muy dispuesto por 2 o 3 personas a perder un negocio que es multimillonario para Estados Unidos. Y para que amplíen su información en datos, como dicen por ahí, en otros datos de lo que estamos hablando, les recomiendo mucho la columna de Héctor Aguilar Camín, que precisamente hoy habla de ello. Lo dice muy específicamente en cuánto le está costando a México, y solamente me voy a ir con un dato. Está perdiendo, sus gastos han subido más de 15.2 millones y su inversión ha descendido menos 23.1. Es un balance primario. Ese es un dato por ahí encimita que nos da. Y cierro mi participación, sin antes agradecerles, con una frase del maestro Julio Patán que nos hace una clara descripción de lo que hoy estamos viviendo. Dice, te prometen que viene una nueva época para México, y cuando volteas, la nueva época es Manuel Bartlett quebrando a la CFE. Muchas gracias, les doy la palabra a Minada. A ver, Carmen, yo estoy muy de acuerdo contigo. Mira, esto es una tragedia tan terrible. Es como cuando en la vieja Tenochtitlán, que se acaba de recordar su caída, que estaba dirigida por los tlatoanis aztecas, pero que eran de la cultura neolítica, y qué caray, que sucumbieron ante la tecnología de los arcabuces de los conquistadores españoles, ¿no? O sea, cuando John Kerry viene y le dice a López Obrador, señor, es que aquí el problema es que la energía se genera con el viento y con el sol, porque ya se va a acabar el petróleo, porque aunque ustedes busquen y busquen en el subsuelo de México, ya no va a haber petróleo. El único lugar donde hay petróleo, que es en el fondo y en las aguas profundas del Golfo de México, es donde ustedes no dejan que lleguen las inversiones que tienen la tecnología para sacarlo. Entonces,
de veras, o sea, y dentro de 300 años seguramente habrá un sonso como López Obrador que va a decir, ¿saben qué? Que nos vengan a pedir perdón los yanquis por habernos humillado, de decirnos que teníamos que utilizar el sol y el viento para generar energía, ¿no? Qué tragedia. A ver, es un país con el futuro y con la orientación y con la ubicación geográfica que tiene México, sería uno de los más privilegiados para desarrollar una industria solar y eólica. Nosotros, incluso en las casas de los mexicanos, algo que ya se había logrado con la reforma energética del año 2013, esa que quieren quitar porque supuestamente fue neoliberal y quién sabe qué tanto, esa permitía que en el domicilio de cada uno de nosotros pudiéramos poner paneles solares o aerogeneradores, que ya hay generadores de viento para las casas, que son así unos tubos verticales de última tecnología. Y resulta que no solamente podrías tener tu energía barata en tu casa, sino que podrías venderle los excedentes a la CFE y generar un ingreso mayor a las becas que da el gobierno federal. Y justamente como este gobierno lo que quiere hacer es tenerte arrodillado y tenerte humillado, entonces no te permite crecer, no te permite desarrollarte a ti mismo. Era para que el gobierno tuviera un programa para que en todas las casas de México, empezando por los lugares donde las tarifas eléctricas son demasiado elevadas porque tienen que hacer los gastos estos del aire acondicionado, llamados la frontera norte, Tijuana, Mexicali, o el sureste en Mérida, etcétera. Ahí debería haber un programa para ayudar a la gente a que no pague los pocos ingresos que tiene en la luz o que tenga que sufrir calor. Eso no lo hace porque este gobierno no tiene visión. Y no tiene visión de que para México lo que viene ahora que no haya petróleo es que vamos a tener automóviles solares, automóviles eléctricos que ya están fabricándose en Europa. En el año 2030 ya no va a haber autos de ¿cómo se llama?, de combustibles en países como Italia y en Alemania, y aquí siguen pensando en la mugrosa gasolina que importamos. Entonces, y tú con 4 paneles en tu casa puedes tener a un auto eléctrico circulando toda la semana. Pero no, como la CFE es el sacrosanto legado de la nacionalización eléctrica de don Adolfo López Mateos, y que nos lo dijeron durante años y años. Pero aparte, Aminadab, ¿cómo lo hizo López en el discurso y le dice a los priistas? O son ese PRI del que surgieron del cardenismo, o son unos salinistas neoliberales, hijo de su... Defínanse, ¿con quién están? ¿Con Cárdenas o con Salinas? Bueno, el problema es que al presidente habría que decirle, oiga señor, ¿está usted con el pasado o con el futuro? Y el problema es que el presidente, claro que nos quiere llevar a la edad neolítica de los aztecas. Eso es quizá lo que quisiera, ¿no? Sí. Ya nos va a dejar en la era de los dinosaurios, esos de los años 80 de los que hablaba Carmen. Pues claro, ese es el mundo en donde ahí sí no había democracia de toda. Entonces, el problema es que esta gente no comprende que desgraciadamente, más allá de las ideologías, que ellos quieren que este país esté arrodillado ante sus ideas, que no son ni siquiera una ideología, sino son un montón de estupideces, un montón de ocurrencias, un montón de ideas obsoletas, caducas, que no tienen ningún sentido. Entonces, lo que está haciendo es llevándonos a todos a un prejuicio ideológico, porque justamente el gobierno no está para servirle a los mexicanos, sino a las ideas de estos que tienen, de estos locos. El problema, justamente, el gobierno tendría que ser el órgano al servicio de los mexicanos, de las personas, de la familia, de las comunidades. Ahí es donde se tiene que cumplir el generar bienes públicos, el crecimiento y el desarrollo y todo lo que quieras. Entonces, yo lo que pienso es que todo esto, y cuando llega todavía Bartlett a decir, no, es que no vamos a indemnizar a las empresas, ¿no? O sea, cuando la ley de expropiación y la Constitución, incluso Cárdenas, cuando hizo la expropiación petrolera, indemnizó, y cuando López Mateos compró la industria eléctrica y luego después dijo que la había nacionalizado, pero les había comprado los activos a las empresas, algunos como en calidad de chatarra, aunque no se llamaran aeronitrogenados. Entonces, el problema es que
vivimos del mito de que supuestamente estamos recuperando, pero no lo recuperamos para nosotros, es para el sindicato del SUTERMI, para el sindicato petrolero, que son los que están ahí con el interés de que sigan quemando combustorio. Ese es el problema de fondo. No nos lo dicen porque claro que la demagogia no está, la demagogia es, no, la electricidad es nuestra, el petróleo es nuestro, cuando pues nunca ha sido nuestro, nunca no nos han dado acciones, ¿no? Como lo que quería hacer Felipe Calderón, ¿no? Que nunca lo hizo, pero quería. Entonces, el problema de fondo, y con esto termino, es que todavía lo más grave es que hoy en la mañana Manuel Bartlett anunció que ya no iban a dar más permisos para construir plantas eólicas y plantas solares. O sea, ni siquiera se ha discutido la ley esa que están proponiendo y estos ya la están aplicando de facto. O sea, están quebrantando, y claro que va a tener que venir John Kerry, y claro que van a tener que venir las demandas de las compañías internacionales, todo aquello, y eso como lo arreglan en lo oscurito, como eso lo pagan con déficit fiscal o con deuda o con lo que sea. Entonces, obviamente, pues los mexicanos nunca estamos enterados del dineral que están tirando y del dineral que nos está costando, porque nunca nos dicen, ¿no? Oye, si las plantas solares y las plantas eólicas trabajaran, el kilowatt te costaría tanto, ¿no? En lugar de que estés pagando recibos de 800 o de 1,000 pesos, estarías pagando recibos de 300. O si tuvieras paneles en tu casa, pagarías 50 pesos de la interconexión porque lo demás tú lo produces. Entonces ese es el problema, que a la gente como no le dicen la verdad, porque justamente el tufo estatista es el que predomina, entonces nos llevan a todos los mexicanos a la desgracia. Eso es algo que deberíamos estar indignados, Octavio. Pues, a ver, yo tengo que hacer una reflexión, dos reflexiones finales para cerrar en segundos, porque ya estamos muy sobre el tiempo. La primera, que coincido con Aminadab, pero quisiera decirlo en otros términos. Claro que hay un componente ideológico y político en ciertos temas, como el petróleo, hidrocarburos en general o la electricidad. Claro que hay un componente ideológico y político, pero cuando te vas al dato técnico, cuando te vas a las matemáticas y dices, cabrón, así funciona la vida y así funciona la electricidad y se cae, se desmorona lo ideológico y lo político y tienes que atender a la lógica de un negocio y como están viviendo en otra época van a llevar a estos dos negocios a la franca quiebra y con ello a México. A México cuando tengas apagones, cuando no llegue la luz, cuando el gas esté encabronadamente más caro, o sea, ese es el problema de no entender cómo funciona la vida y vivir en la ideología y en la política. Por eso es el problema de que este señor tenga la presidencia de la República, porque no entiende de estas cosas. Segundo, ¿qué está pasando? Y quiero concatenarlo, hermano, con los primeros dos temas que estábamos viendo. Las votaciones que estamos viendo en el Pleno del Congreso tienen una lógica muy clara. No se le mueve ni una coma a las propuestas del presidente. Si no entran en una negociación, esto va a ser un acabose otra vez. Ya tuvimos 3 años de esto, pero está muy crítico porque, por ejemplo, en lo que estamos diciendo de energía, o te pongo otro ejemplo sencillo, ciencia y tecnología. Carajo, ahí no puede haber política ni ideología. Es ciencia y tecnología. Es A más A o es E más B, 1 más 2. O sea, ¿sabes? Es matemática pura, carajo. Y no podemos meterle esos componentes. Y si no hay una apertura a la negociación al último componente, que es el importante, la lana, ¿hacia dónde se va la lana? De todos nosotros, de nuestros impuestos, pues entonces que luego no salgan a chillonear si van a meter esas aplanadoras en las comisiones y en el pleno, que reformas pendejas como la energética no se les va a negociar ni tantito es ni tantito, porque si no le dan el brazo a torcer en el presupuesto, en cada uno de los temas que le importa al país, pues entonces vamos a seguir polarizando y paralizando al país. Entonces, yo nada más quiero decirte una cosa, después de escuchar a Aminadab, tenemos que empezar a hacerle publicidad a Aminadab para presidente. Es más brillante que el señor Anaya, entonces, por favor, más experiencia y más conocimiento de temas. Aminadab, te queremos ver en un letrero pidiendo el voto, ¿no? Yo la verdad de las cosas es que
ya no sé qué hacer. Yo evidentemente me indigno, me molesta mucho la inutilidad y la incapacidad, no solo del gobierno, sino a veces también de mis congéneres de la oposición. Y la verdad es que lo que necesitamos hacer es realmente tener la indignación. O sea, la gente sí tenemos que decirle, nos vemos en el 24. No, Aminadab, no puedes, esto no es una práctica parlamentaria, Aminadab. No puedes tomar la palabra aquí por alusiones personales, porque ya estamos en el tiempo extra de producción y tenemos que darle un agradecimiento a toda la gente que nos ve en Wow TV, Alterno 180, Observatorio Ciudadano, las redes del Troll, las redes de todos nuestros amigos, influencers, tiktokers, youtubers, tuiteros. Hermanos, muchísimas gracias. La comunidad ha seguido creciendo mucho. Berman, pues es tuyo el cierre. Aminadab, Carmencita, son un encanto y es un placer, compartir el cuadro con ustedes. Pues nada más agradecer a Carmen y a Aminadab, que pues como ya hemos mencionado son ya de casa y pues es seguro que próximamente los tendremos por acá de nuevo, así que muchas gracias por sus opiniones. Y pues al final ustedes, nuestra audiencia, son los que tienen la última palabra. Ahí están las perspectivas, los diferentes ángulos, así que ustedes se harán su propio criterio y de eso se trata, de hacer conciencia como ciudadanos y pues a seguirle, que aquí andamos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Disidencia. Nos vemos la próxima semana en un programa más. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Saludos a todos. Gracias por el favor de su atención. Gracias. Un abrazo a todos. MX.tv. Wow MX.tv.